Bienvenidos, queridos amigos de Auxilio Vida, Misión Eucarística Maranatá, Nélida de Heller, desde Calama, Chile, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Explicación del dibujo El Apocalipsis, Peña Blanca y la semana 70 de Daniel, realizado el 13 de julio del 2025. Inicio este día explicando el dibujo que he terminado recién, que siempre lo inicio con la cruz en color rojo, porque es por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la Santa Cruz que tenemos la salvación. El Padre Nuestro, abreviado, y Apocalipsis 10. Y continúo haciendo el ictus y sobre él coloco la misa eterna, que es lo que he logrado entender en el libro del Apocalipsis, este viático de salvación eterna para todos los pueblos, para todas las naciones, de todas las lenguas. Porque Dios es un Padre amoroso que está siempre pendiente de cada uno de nosotros. Y a continuación del ictus tengo la palabra Maranatá, que está en rojo, y abajo lo que significa Maranatá, que es el santo nombre de la Santísima Trinidad, el que es, el que vino, el que viene. Apocalipsis 1, versículos 4 y 8. Y esto es porque son dos pueblos a los que está dirigido fundamentalmente la profecía del Apocalipsis, porque hay una cantidad enorme de la humanidad que está sin pacto, pero que ellos también los tiene contemplados el amado Padre Celestial Yahvé cuando sea el tiempo de la redención del pueblo elegido Israel. Y eso es un tiempo acotado, en 7 años. Y esto es la famosa semana 70 de Daniel pendiente que tiene Israel para su redención, y por cierto que no se han dado cuenta, porque ellos les está prohibido todo lo del Nuevo Testamento, y el libro de Daniel no es precisamente el que más lean. Entonces ahí está Daniel en el capítulo 12 especificando que es el protector del pueblo de Israel, y que yo les recomiendo que vayan a leerlo. Y decirles que muchos en este capítulo 12 se equivocan cuando dicen que el tiempo donde sea el sacrificio perpetuo eliminado, entonces se suprima el sacrificio perpetuo y lo relacionan al tiempo cuando la misa ya no se pueda realizar. Entonces se equivocan porque el sacrificio perpetuo al que se refiere Daniel es al tamiz. El tamiz eran 2 sacrificios diarios que se realizaban tanto en el altar del santuario móvil, que era el famoso santuario, el Mishkan, que acompañó al pueblo de Israel durante 40 años en ese primer éxodo hacia la tierra prometida. Estuvo siempre presente el Espíritu Santo, la Shekinah, que se sentaba en las alas que juntaban los 2 querubines, para que ahí permaneció durante esos 40 años acompañando al pueblo judío. Esto es interesante e importante porque es cierto que el sacrificio de la Santa Misa va a ser suprimido, pero no se refiere al que especifica Daniel, porque ese sacrificio animal y de incienso que uno se hacía en el altar del sacrificio a plena luz del sol, el otro sacrificio era realizado en la mesa del incienso en el lugar santo, y todos los sacrificios solo los podían hacer los pertenecientes a la tribu
de los levitas. En cambio, cuando sea suprimida la misa, que para allá vamos con todos lo que estamos viendo de cambios e introducción de misas ecológicas, ese momento exacto de la última misa en la tierra coincide con el arrebatamiento de la iglesia, que solo puede suceder en fiesta de trompetas, en día 1 de Tishri, porque es el único día que está la puerta del cielo abierta, pero que también los judíos saben es el único día en que se casaban los reyes de Judá y se entronizaban. Y esas dos cosas van a suceder el día 1 de Tishri. Nuestro amado Jesús es entronizado Rey de Reyes por Dios Padre Yahvé, que se saca su corona y se la pone a Jesucristo. Y nosotros, la iglesia, que nos preparamos como la novia del Cordero, con 1000 maranatás diarios y escuchando el Apocalipsis en series de A7 tantas veces como podamos, porque cada vez que escuchamos el Apocalipsis, el libro de la sangre del Cordero, hacemos la misa de los primogénitos. Y los remito a la serie 1 de este año 2025, donde lo explico en solo 4 dibujos, y es realmente sumamente importante porque así van a entender mucho mejor que nace de esos muchos dibujos que he empezado a realizar para una mayor comprensión, porque no hay nada mejor que ver para entender y hacer, porque así aprendemos. Entonces yo en este dibujo dejé el corazón en blanco para que ustedes mismos con lápiz rojo lo rellenen, y porque si sacamos fotocopias queda negro, y obviamente que no es así. La madre es la que recoge la sangre del amado Jesús ahí en el copón, y por razones de espacio no pude poner la lanza, porque la lanza también fue el remate, digamos, que hizo el soldado para verificar la muerte del amado Jesús en la Santa Cruz el Viernes Santo. Entonces, con esto yo explico que en base al ictus que mostró nuestra madre en las apariciones en Peña Blanca, yo he podido entender que todos los mensajes, todas las apariciones, todo lo que vivió este joven vidente Miguel Ángel, que fue tan poco comprendido, y yo pensaba que Dios elige la nada, elige lo sencillo, lo que está carente de la falta de mamá, de amor de madre, de amor de padre, de ese cobijo que es el que nos da seguridad. Pero hoy, lamentablemente, ya no se forman familias, muchas veces porque ya no se va al sacramento del matrimonio. Y muchos creen que es así formar familias hoy día, sin sacramento. Y quiero decirles que la misa que yo le pongo arriba del ictus Misa Eterna, porque ustedes lo van a entender cuando vayan a la serie de la Misa Eterna, toda misa tiene un valor salvífico enorme y que está ofrendado, la mayor ofrenda que podemos hacer al Padre nuestro, es precisamente el sacrificio redentor de su Hijo Jesucristo, y es Dios Padre que nos eligió como la novia del Cordero. O sea, sintámonos privilegiados. A continuación, yo coloco debajo del Padre Nuestro al Evangelio de San Juan y 1 de Juan, porque ustedes van a ver que son muy importantes, y saber que la sangre es vital, porque no hay ofrenda más perfecta de adoración si no hay sangre de por medio. Y eso está en el libro de Hebreos, para que lo revisen, Hebreos 9.
Y entonces en una de Juan 5, del versículo 6 al 9, dice que son 3 los que dan testimonios: el aire, el agua y la sangre. Estos 3 elementos corresponden al anunciador, que es Gabriel, que está a cargo de las 7 trompetas de los juicios del Apocalipsis. El agua corresponde al arcángel San Rafael, que está a cargo de las 7 copas de la ira de Dios. Y recordar que Rafael es el que define esta nube que tengo acá, con 7 truenos, que aparecen en Apocalipsis 10 3 veces, representa precisamente a estos 7 arcángeles. Dice en el libro de Tobías: yo soy Rafael, uno de los 7 arcángeles delante del altar de Dios, y que explica que hacen de mensajeros porque ellos no pueden hacer nada sin la voluntad de Dios, Yahvé. Entonces esto es muy importante, lo aprovecho de decir porque precisamente cuando pase a explicar lo del altar del sacrificio, que son, cuando se celebra una misa, siempre hay una mesa donde el sacerdote en persona Christi, en su sesión apostólica, realiza la ofrenda del sacrificio redentor de Jesucristo, porque eso es la misa, es la ministración de la sangre de Jesucristo, porque eso es la maravilla que sostiene la humanidad. Continúo en que esta nube es sumamente importante, y yo la coloco en todas las representaciones de la misa eterna, porque la primera misa que celebró San Juan Evangelista, el escriba de la Santísima Trinidad, porque es la Santísima Trinidad, Maranatá, la que está en Apocalipsis 1, 4 y 8, la que están presentes y realizan este prodigio de dejarnos la misa de los primogénitos en el libro del Apocalipsis, porque es el libro de la sangre del Cordero. Esto es extraordinario porque fue en una misa virtual que yo lo recibo. Estas 7 truenos representan entonces a los 7 arcángeles, también con las 7 bendiciones, porque precisamente la primera de las bendiciones está en Apocalipsis 1:3, y es nada menos que la persona del Espíritu Santo, porque el libro desde un inicio comienza con presentándose Dios Padre. En Apocalipsis 1:1, Dios Hijo. Apocalipsis 1:2, todo es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. La palabra es la Torá que le entregó como contrato esponsal el Eterno al pueblo elegido en el primer Pentecostés a la salida de Egipto, y le entrega las 2 tablas de la ley. Y no ahondo porque si no esta explicación se alarga. Entonces las 7 bendiciones son el único libro que las trae solo por leerlo o escucharlo, y dice la 1:3, Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lea o escuche esta profecía pronta a cumplirse. Y no puede ser más exacto en el tiempo actual preciso, porque este es el viático para la iglesia que hoy día tenemos asaltada a la silla petrina con 2 cónclaves inválidos. Y por favor los remito al extraordinario sacerdote Fernando María Cornet, que fue excomulgado por Bergoglio el año pasado, porque él escribió el libro Habemus Antipapa. Luego tengo debajo de las 7 bendiciones los 7 olivos, y tengo puesto la palabra Shemitah. Esto es muy, pero muy importante de saber, conocer la tradición del pueblo judío, que es la Mishnah, y están los libros de ellos, ¿no? El Sefer Habajir,
Hay muchos libros, el Sefer Yetzira, libros que Dios me ha permitido estudiarlos, a pesar de que llegaron a mí, o sea, fue como un encuentro, y cuando los empecé a leer, como que empecé a recordar, porque toda esta información sagrada está dentro de nuestro genoma, de nuestro código genético. Es que es una maravilla porque nosotros tenemos una plantilla de 114 aminoácidos que son la base de toda la vida. Y no me adentro porque si no me extiendo y me maravillo con todo esto, porque el santo nombre Yod-Heh-Vod-Heh está ahí en esa plantilla. O sea, no es cualquier cosa. Lo más importante de entender que la Shemitah es una medida del tiempo que usa el Eterno desde siempre, desde Génesis 1:1 en el Bereshit Bará. Dios creó en 6 días y el séptimo día descansó. Y el Génesis 1:1 en hebreo son 7 palabras que tienen 28 letras hebreas, o sea, un 7 por 4. Pero tiene a la vez 6 letras Aleph, que es la primera de las 22 letras del alfabeto hebreo, y que tiene dos valores. Es uno en algunos momentos, pero también cuando está de final, y estamos hablando del final de los tiempos, se transforman en 1000. Y si son 6, son 6000 años. Entonces dice que el tiempo para la redención de los hijos, de sus hijos en la tierra, es de 6000 años. Pero como él tiene pendiente las famosas semanas 70, que la paso a explicar en este momento, porque eso es lo extraordinario, la vinculación de el Jardín Santo en Peña Blanca con la semana 70 de Daniel. Recordemos que le pidió la madre a Miguel Ángel el vidente que se plantaran 7 olivos dentro del jardín, para explicarnos precisamente qué era el tiempo. Todo lo que ella nos prepara en sus mensajes es para que supiéramos que viene un tiempo de gran juicio a la humanidad. Y esa es la semana 70 de Daniel, que está en Daniel 9, 24 al 27. La Shemitah está descrita en el Levítico 25 del 1 al 10 y en Deuteronomios 15, 1. Digámoslo que el libro de Levítico es el corazón del Pentateuco, es el tercer libro y es el libro expresamente para la santificación del pueblo de Dios que deben usar los sacerdotes. Y ahí está todo, cómo hacer las ofrendas de sacrificio, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que esos 7 olivos, nos quiso decir la Virgen, es el tiempo de los 21 juicios divinos de 7, la apertura de los 7 sellos, de la sonar de las 7 trompetas y el derramamiento de las 7 copas de la ira. Y en Apocalipsis 15:8 dice que no podrá haber más, nadie podrá entrar al lugar santísimo, donde se hace la ofrenda de la sangre, en el altar del cielo. Cuando un sacerdote lo hace acá en la tierra, automáticamente el altar del sacrificio, que está identificado aquí con el libro de la sangre del Cordero del Apocalipsis, lo que realiza en la liturgia divina que está en el Apocalipsis. El Apocalipsis es el libro más eucarístico de toda la Sagrada Escritura y después le sigue el libro de Hebreos. ¿Qué pasa? Que todo este mensaje es para el pueblo de Israel, pero todos nos transformamos en Israel cuando amamos verdaderamente al Eterno, porque Él eligió a su pueblo y nosotros somos elegidos para comprender la importancia de la estrella de David que está en la medalla del Carmelo, del Monte Carmelo, porque es sumamente importante entender que toda la base teológica de nuestra salvación está fundamentada en la palabra. Todo es palabra
y testimonio de Jesucristo, que es el sacrificio redentor en la Santa Cruz, y que aparece 7 veces esta frase, esta definición de Jesucristo. ¿Y cuándo nos lo han dicho en nuestra Iglesia Católica? Para mí todo ha sido un descubrimiento impresionante, porque fue en el leer a diario el Apocalipsis en que yo comprendí las muchas verdades. De hecho, todos los versículos son verdades, pero tengo un libro y lo remito a ese resumen de 250 verdades por capítulo. Todos mis libros, son 5, son descarga gratuita, y los 2 resúmenes. Uno resumen de las 250 verdades solas y otro con breve explicación. Prosigo. Debajo del ictus Jesús, en que este signo de los cristianos perseguidos que se identificaban con este signo del pez está precisamente sobre la cruz, porque con ello nosotros decimos, somos creyentes en Jesucristo, nuestro único Salvador, que por su sangre somos redimidos. Y ahí tenemos una cita sumamente importante, que está precisamente al lado de San Miguel Arcángel, debajo de la sangre derramada del libro del Apocalipsis, que es el Evangelio de Salvación de San Pablo, 1 de Corintios 15, del 1 al 4. Sepamos que somos redimidos por la sangre, y que es solo con la fe en su preciosa sangre, en su santo sacrificio, en que somos redimidos. Y lo remito a Hechos 1:5, donde el mismo Jesús dice que explica los 2 bautismos, porque Él vino solo por las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y ese bautismo de agua era para el pueblo judío, y a nosotros nos da mucha dignidad, porque nos hace reyes, profetas y sacerdotes. Pero no es suficiente. Por eso Jesús mismo agrega: pronto recibirán este otro bautismo, que es del Espíritu Santo, que es el que da precisamente en la tercera persona, Apocalipsis 1:3, el Espíritu Santo, porque es Él el que ministra y bautiza con la sangre del Cordero Divino. Y al leer 7 veces el Apocalipsis, el libro de la sangre del Cordero, quedamos sellados. Por eso yo tengo también la grabación de Protección Divina, que es con 7 lecturas de Apocalipsis 10. Porque Apocalipsis 10 tiene la particularidad que es toda la profecía resumida en solo 11 versículos. Todo eso explicado en la serie primera de la Misa Eterna. Decirles que el altar del sacrificio, en todos los altares, está Jesús, Verbo y Víctima presente en el momento de la consagración. Es ese ofrecimiento incruento que realiza el sacerdote en persona Christi. Yo arriba del altar del sacrificio, con el libro de la sangre del Cordero, que tiene las siglas de la misión eucarística Maranatá, que corresponden en el pacto de la nueva alianza, o sea, en lo que yo estoy haciendo como misionera eucarística, nombrada por el padre Patricio Gileman, a cargo de realizar 1000 capillas de adoración perpetua en las Américas, pedido específico del Santo Padre Juan Pablo II, y ratificado por el obispo de mi diócesis. En el pacto de la antigua alianza están las siglas de la Salvación Universal Maranatá, porque quiero decirles que esto es una idea desde antes de que fuera escrita la Sagrada Escritura. O sea, es el Eterno el que se ideó este viático de salvación en estos momentos tan tremendamente peligrosos de asistir a misas en una cum con el enemigo de Dios. Imagínense. Entonces, deja este viático para nosotros. ¿Y cómo lo descubro yo? Por Apocalipsis 7, 9, 14, cuando aparecen miles de millones delante del altar de Dios,
con palmas en sus manos, sacrificio, degollados por el anticristo porque se negaron a colocarse la marca de la bestia. Y esto está en Apocalipsis 20, versículo 4. Y están con vestiduras blancas porque lavaron y blanquearon sus vestiduras en la sangre del Cordero. Y yo le digo al Señor, porque esto fue en una misa virtual en el 2021, en 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, porque no todos tenemos que ser santos, entonces hay que hacer la liturgia del Día de Todos los Santos, que es para los 3 ciclos todos los años igual. Entonces, le pregunto, ¿cómo si ya la iglesia no fuimos? Porque la iglesia aparece solo hasta Apocalipsis 5. Entonces, me responde el amado. El Apocalipsis es el libro de la sangre del Cordero. Imagínense. Entonces, esto es impresionante. Por favor, vayan a las series, porque tengo una que se llama El Trido Pascual, que es una maravilla. Entonces, y el Apocalipsis revelado. Mire, los 3 son un compendio de todos mis libros, porque yo entiendo que ya no hay tiempo para leer, y la gente en general no es buena para leer. Yo hoy día trabajo más con el audiolibro porque ya la vista la tengo agotada con tantos años trabajando en la pantalla. Bueno, esto es importante, sepamos que en toda misa están estos 7 arcángeles presentes, porque literalmente cuando llega, nosotros tenemos 2 partes en la misa solamente con fines didácticos, de entender la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Un gran cambio, pero en el Apocalipsis son los 11 primeros capítulos, que corresponden al pacto de la antigua alianza y el primer éxodo hacia la tierra prometida, y el pacto de la nueva alianza, que corresponde al segundo éxodo hacia el cielo prometido, porque esa es nuestra esperanza, la vida eterna. Entonces, eso sucede solo en la consagración eucarística, cuando el sacerdote en persona Christi hace la consagración y repite la plegaria eucarística. Y ahí el punto. Han puesto tantas plegarias eucarísticas y hay una sola, que es la que dio Jesucristo. Imagínense que cambien las plegarias. Entonces hay que estar muy atento, muy atento. Y por eso están sobrepuestos encima del libro de la sangre del Cordero, la menorá, que es el modelo perfecto para entender. Es un modelo didáctico que entregó el Eterno a Moisés, y está hecho de oro fundido en una sola pieza y con una serie de signos, de flores y que explican muchas cosas. Entonces, pero esas 7 luces, hay 3 a cada lado y una que hace de luz y pedestal, de sostén. Y como esta es la definición de Yeshua, que yo lo tengo en otro dibujo que lo voy a explicar después. El nombre de Yeshua y representa las 7 fiestas, las 7 iglesias del Apocalipsis, porque todo está ahí en Apocalipsis. Por eso tengo Apocalipsis 2 en el pacto de la antigua alianza, porque las 4 primeras fiestas fueron confirmadas en la primera venida de Jesús, y en Apocalipsis 3 están las 3 fiestas que van a ser confirmadas próximamente. Nada del Apocalipsis como tal, como profecía, con los 21 juicios, para que sucedan los 21 juicios, ha sucedido aún. Pero sí, el Apocalipsis enseña que antes de que sucedan, la iglesia es rescatada en 1 de Tishri, en el día del soplar, día Yom Teruah, porque se soplan 100 veces los shofares, y a la final trompeta, que es un sonido muy peculiar, muy hermoso, que estremece el alma. Por eso yo en todos mis videos está al inicio el shofar. Entonces ustedes lo escuchan, es el aviso que viene el Señor, porque es un sonido peculiar, porque es despierten, despierten, viene el amado. Y la novia debe estar preparada. Primero tiene que despertar a darse cuenta que estamos en un engaño global. 2 cónclaves inválidos. Entonces, eso es la misa eterna que nos deja, porque en aquel día nos deja el Eterno, porque en aquel día del arrebatamiento de la iglesia va
Mosazonvir a la final trompeta y se nos va a entregar la corona de la vida eterna, que eso está en la iglesia de Esmirna, la segunda iglesia de Esmirna, la promesa de la vida eterna. Y muy importante en Peña Blanca este jardín, porque es profético, está enunciando la importancia de los 150 salmos, los 150 metros cuadrados, y la Shemitah. Y toda misa es un Shema, que lo tengo debajo de la palabra Maranatá, que es el santo nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y por lo tanto de la Santísima Trinidad. No, si esto es maravilloso, queridos hermanos. Maravilloso. Bien, creo que, y abajo de la cruz, de la Santa Cruz, está precisamente el Arca de la Alianza, que exactamente en el momento de la consagración somos trasladados a la Jerusalén, a la Jerusalén de Israel física, en la gruta de Jeremías, donde está físicamente con la sangre derramada de Jesucristo. Este es un descubrimiento del arqueólogo bíblico Ron White. Y donde descubre que la sangre que hay en el propiciatorio tiene 24 cromosomas solamente, 23 aportados por la madre del Mesías y uno apartado por el Espíritu Santo. Y esta sangre, este análisis de la sangre también se le hizo cuando sufrió las muchas estigmatizaciones, sufrimiento en el Calvario, el vidente Miguel Ángel, y la sangre tuvo los mismos resultados, solamente tenía 24 cromosomas. No era la sangre del vidente, era la sangre porque él estaba representando el sufrimiento en el Calvario. Y eso, bueno, es prodigio divino. Obviamente, las apariciones en Peña Blanca fueron reales. Maranatá, ven Señor Jesús, amén, aleluya. אשר ברא ששון ושמחה חתן וחלה גילה ורינה דיצה וחדווה עוד יישמע בהרי יהודה ובחוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה כל חתן וכל כלה בוא